esa primera vez, como creyentes estamos convencidos, según dice la palabra de Dios, que Él va a volver por segunda vez. Por tanto, el tiempo de Adviento es un tiempo donde, al mismo tiempo que nos vamos acercando a la celebración de la primera venida de Jesús, también como cristianos nos estamos preparando para recibir a Jesús por segunda vez, porque en definitiva, en ese momento de la historia es en el que estamos, ¿no? Claro que Jesús dijo que vendría hace más de 2000 años y el tiempo ha ido pasando, las historias van pasando y muchas veces nos es difícil esperar y esperar además en condiciones adecuadas a nuestro Señor y Salvador. Por eso, aprovechando este tiempo de Adviento, en algunas otras ocasiones os he hablado, ¿no?, de los grupos de personas que estaban esperando la primera venida de Jesús. Cada uno recibió a Jesús la primera vez de una manera diferente. No fue lo mismo el recibimiento de los pastores al recibimiento de Herodes, ¿no? Jesús apareció de una manera improvisada. Después de casi 400 años de silencio por parte de Dios, Dios obra en la historia, aparece Jesús y cada uno reacciona ante esa venida de una manera diferente. Nosotros esperamos, como decía, la segunda venida de Jesús. ¿Y cómo reaccionaremos? ¿Cómo estamos esperando esa segunda venida de Jesús? Y el tiempo de Adviento nos llama a preguntarnos cómo está nuestra vida ante esa segunda venida de Jesús. ¿Estamos preparados para recibirle? Si miramos esas personas que esperaban la primera venida de Jesús, como os decía, hay diferentes maneras de reaccionar. Y de ellas podemos aprender mucho de cómo podemos enfocar nosotros nuestra espera de la segunda venida de Jesús. Y en esta mañana a mí me gustaría que pudiéramos poner nuestra mirada en María. Podríamos haber escogido otros muchos, ¿verdad?, protagonistas de la historia de la primera venida de Jesús, pero he querido escoger la figura de María. Ella es una de las protagonistas más importantes, ¿verdad?, protagonista indiscutible de esa primera venida. Y yo creo que de la manera en la cual ella, de la manera de la cual ella recibió esa primera venida, nosotros podemos también aprender para preparar nuestra vida, para examinar nuestro camino, a ver cómo estamos enfocando esa segunda venida de Jesucristo, a ver también cómo está nuestra relación con Jesús, a ver cuál es nuestro estado, ¿no?, con Él, porque todos sabemos, y los que llevamos tiempo caminando con el Señor sabemos, que no siempre caminamos con la misma energía, no siempre caminamos con la misma expectativa, ni con el mismo compromiso, ni con el mismo ritmo, ¿verdad? A veces el seguimiento de Jesús, dependiendo según la etapa de la vida por la que estemos pasando y las circunstancias, pues lo hacemos a diferentes ritmos, a diferentes, muchas veces con diferente compromiso y también con diferente expectativa. Por eso creo que la figura de María puede ayudarnos a mirarnos a nosotros mismos en la realidad que cada uno de nosotros esté viviendo para ver qué podemos aprender de ella, cómo reaccionó ella ante esa primera venida, cuáles eran los valores, los principios que ella tenía como persona, de los cuales nosotros podemos aprender y nos podemos beneficiar al día de hoy en nuestra expectativa, tal y como nosotros estamos viviendo ahora, esperando la segunda venida de Jesús. Me gustaría que pudiéramos ir al Evangelio de Lucas. Hay varios evangelios que mencionan un poco de la historia de María, pero uno es Lucas, y me gustaría que fuéramos al capítulo 1 del Evangelio de Lucas, y en el versículo 26 encontramos la primera narración que hace el evangelista de María, de lo que ella estaba haciendo en ese momento, especialmente del momento donde ella recibe el anuncio de parte del ángel Gabriel. Y dice que cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret,
una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: «Saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo». Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel le quería decir. «No tengas miedo, María», le dijo el ángel, «porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin». «¿Pero cómo podrá suceder esto?», le preguntó María al ángel. «Soy virgen». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse». María respondió: «Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí». Y el ángel la dejó. Más adelante, el evangelista narra cómo ella va a visitar a su prima Elizabeth, que estaba embarazada, como bien dice el ángel, de Juan el Bautista, y después María hace un canto de alabanza, ¿verdad?, que se conoce como el Magnificat, y que me gustaría también leerlo. Está en el versículo 46. Dice: «María respondió: Oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita, pues el Poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y a los altaneros, a príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre». Y María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. Qué interesante ver cómo María reacciona ante el anuncio del ángel y cómo María reacciona en esa conversación que ella tiene con Elizabeth, donde comparten como futuras madres, ¿verdad?, de dos personas tan importantes como Juan el Bautista y Jesús, comparten las inquietudes de su corazón. Qué importante es a veces fijarnos en esos detalles, ¿no? La verdad es que lo malo de acercarnos a estas historias es que las tenemos a veces tan trilladas y nos acercamos con tantos prejuicios navideños, ¿no?, y con tantos siglos de historia de Iglesia a la narración bíblica, que muchas veces perdemos el detalle y la importancia de lo que se nos narra. Pero como os decía, yo creo que de María podemos aprender mucho, porque ella, como buena judía, esperaba las promesas del Mesías. Ella estaba esperando las promesas del Antiguo Testamento. Ella conocía bien a los profetas y sabía cuál era la profecía que había para los judíos. Ella también esperaba un Mesías. Lo que probablemente nunca se le pasó por la cabeza es que iba a ser la escogida para ser la madre del Mesías. Pero ella esperaba ese Mesías. Y nosotros estamos esperando también a nuestro Salvador. Nosotros estamos esperando a Jesús. Él nos ha dicho que vendrá por segunda vez. Por lo tanto, como os decía, ¿cómo reacciona ella ante el anuncio de la primera venida? Porque estoy seguro que nos puede iluminar también nuestro corazón en nuestra espera de la venida de Jesucristo.
Y la primera cosa que me sorprende al leer la historia de María es que dice que María se turbó. De hecho, dice, María estaba confusa y perturbada. María estaba confusa y perturbada. Lo tenéis puesto en la pantalla, podéis mirarlo en el texto. Ahí he puesto una versión, en otras versiones lo dice de otra manera, pero todos podéis coger el sentido de las palabras, ¿verdad? En el estado en el cual se quedó María al ver al ángel y al recibir ese mensaje. También dice, después ella, en el propio canto de alabanza que comparte con Elizabeth, dice, Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. La verdad es que María se turbó y probablemente, a la luz del canto de alabanza que ella hace, ella estaba en ese grupo de personas que temían a Dios, que temían no porque le tuvieran miedo, sino porque le respetaban. Tenían un gran concepto de quién era Dios y también tenían un concepto claro de quién era ella. Y por decirlo de una manera gráfica, ¿verdad? Tenía muy claro que Dios es el Todopoderoso, el que está ahí arriba, absolutamente trascendente, y yo soy una pobre mujer, más bien una pobre niña, porque probablemente la edad de María era muy joven, ¿verdad? Sería probablemente adolescente, a lo que nosotros llamaríamos una adolescente, y ella entendería, ¿verdad?, dónde estaba Dios, dónde estaba ella. Pero además, ella dice que se turbó, se sintió confusa. El ángel se apareció, le dio un mensaje tremendo y ella se conmovió por dentro. Claro, esta es la primera cosa que a mí me gustaría que pudiéramos reflexionar en esta mañana. Sé que es muy sencilla, pero a mí me hace pensar mucho, porque no sé vosotros, pero a mí me cuesta conmoverme mucho. No me importa lo que me expliquen, ni casi el mensaje que vea. Estoy como vacunado contra muchos mensajes que se suponen deberían de impactar mi corazón. Vivimos en un mundo donde realmente nos cuesta conmovernos, nos cuesta sentirnos implicados con lo que se nos cuenta. Ahora pones la televisión en estos tiempos de Navidad y todas las ONGs aprovechan este tiempo para hacer su campaña, ¿no? Si paseas por la Plaza Cataluña, todo el año van buscar gente, ¿verdad?, socios para las diferentes ONGs. Ahora en Navidad no puedes cruzar Plaza Cataluña sin que te paren 4 o 5 veces, ¿verdad?, para explicarte los diferentes proyectos. Pero sinceramente estamos a veces tan saturados, estamos a veces tan hartos, estamos a veces, yo diría, tan insensibles, y después hablaremos un poco de eso, que no nos conmovemos con facilidad. ¿Y por qué digo esto? Porque yo he dicho en la predicación al empezar que esperamos a Jesús por segunda vez. Y somos gente de iglesia. Seguro que lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? La pregunta es, ¿nos conmovemos ante la expectativa de que Jesús pueda venir por segunda vez? ¿Somos corazones o tenemos corazones lo suficientemente abiertos como para recibir un mensaje de parte de Dios y conmovernos? ¿Que nos lleguemos a turbar? Porque como cristiano de muchos años en la Iglesia, por mí van pasando mensajes y predicaciones y tengo que reconocer que me cuesta mucho conmoverme en mi corazón. Me cuesta mucho darme por aludido en una predicación. Me cuesta mucho darme por aludido y sentirme implicado con lo que Dios está tratando de decirme. No sé si os pasa eso a vosotros. No sé si os pasa. Y, sin embargo, María se turbó. María se conmovió. Ella era consciente de lo que se le estaba diciendo.
Y entendedme, no era fácil lo que se le estaba diciendo a María. Y ella reaccionó. Yo creo que a la Iglesia tampoco es fácil el mensaje que Jesús nos ha dado. No el mensaje de salvación. Ese es fácil de entender y fácil de recibir, sino el mensaje de que somos nosotros los que tenemos que transmitir ese mensaje de salvación a la sociedad, de que somos la Iglesia los que deberíamos de estar representando a Dios, siendo sus embajadores, como dice la palabra, asumiendo compromiso, asumiendo retos para poder estar cumpliendo con ese mandato, mientras estamos esperando esa segunda venida, porque Él vendrá. Y también la Iglesia ha recibido el mensaje de que Él vendrá y hablará con cada uno de sus siervos y nos pedirá cuentas y nos dirá, oye, ¿tú qué has hecho? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cuál ha sido tu implicación? ¿Cuál ha sido tu implicación? Y realmente yo creo que en el mundo de hoy en día vivimos en nuestra sociedad, una sociedad que le cuesta muchísimo trabajo implicarse, que le cuesta muchísimo trabajo sentirse parte de algo, sentirse conmovido, sentirnos turbados. Y me parece que ese estado de ánimo y que esas actitudes que nos rodean, muchas veces, sin darnos cuenta, van apareciendo también en la Iglesia. Y muchas veces nos cuesta reunirnos, nos cuesta ser fieles a nuestro compromiso en nuestro ministerio, no solo personal, sino además el que hemos adquirido comunitariamente. Y muchas veces no importa lo que el Señor nos haga llegar, que no nos conmovemos. Y quiero hacerte una pregunta. Ahora que estamos haciendo lo de las velas y que se supone que es un tiempo de reflexión, ¿has reflexionado en todo lo que Dios ha podido hacerte llegar durante este año? ¿Cuántos mensajes te ha hecho llegar Dios durante este año? No me estoy refiriendo a predicaciones y de otras muchas maneras con las cuales Dios nos puede hacer llegar su voluntad para nuestra vida. ¿Cuántas cosas te ha dicho Dios este año? ¿Y con cuántas te has conmovido? ¿Ha habido algo durante este año que Dios te haya hecho llegar, que te haya conmovido, que te haya turbado, que te haya hecho salir de la zona de comodidad, que te haya hecho inquietarte, que te haya hecho romper con la rutina, que te haya hecho romper con la inercia que lleva nuestra vida? Porque Dios apareció la primera vez de manera inesperada dando un mensaje. Y no solo un mensaje a la humanidad, sino demandaba respuesta de toda la gente con la cual estaba viviendo en aquel momento. Y como os decía al principio, cada uno lo tomó de una manera. Pero Dios sigue hablando hoy en día. Dios sigue irrumpiendo en nuestras vidas hoy en día. Y nos sigue dando mensajes turbadores. Por ejemplo, el de ser sal y luz en medio de este mundo. ¿Qué quiere decir ser sal y luz en medio de esta ciudad, de Barcelona, en medio de este barrio de la Bonanova? Un mensaje que nos debería a lo mejor de inquietar. Pero ¿os habéis inquietado durante este año por algo que Dios quiera de vosotros? ¿Os habéis sentido turbados? Si algo está viniendo a tu corazón, no lo dejes que se vaya. Cógetelo, piénsatelo. ¿Qué te ha conmovido? ¿Qué ha usado Dios? ¿Qué mensaje ha puesto en tu corazón, en tu cabeza, para mover tu corazón, para hacer que de alguna manera salgas de la inercia en la cual vivimos hoy en día? Porque, ojo, ellos eran judíos, entendedme, como nosotros somos cristianos, en el sentido de que conocían la palabra, iban a la sinagoga, cumplían con los ritos que tocaban, y todos nosotros pues somos, a la luz del mensaje que tenemos, ¿verdad?, a la luz del Nuevo Testamento, gente que no va a la sinagoga, va a la iglesia los domingos, no conocemos el Antiguo Testamento, conocemos el Antiguo y el Nuevo Testamento,
conocemos ese mensaje, somos conscientes de lo que implica la vida cristiana e intentamos vivir con cierta coherencia lo que implica esa vida cristiana, pero nos turbamos, nos conmovemos, algo se mueve dentro de nosotros. ¿Qué ha usado Dios este año para movernos, para turbarnos? Porque ahí está el quid de la cuestión. Ahí es donde Dios empieza a obrar. Y quiero seguir con la misma línea, pero un poquito más adelante, compartiéndoos algo más. Ella no solo se turbó, sino que escuchó lo que Dios tenía de nuevo para ella. Fijaos lo que dice. Dice que confusa y perturbada, que es una de las maneras como traduce, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería. Dice, en el canto que ella hace con Elizabeth, dice, se fijó en su humilde sierva. Es más, su respuesta al ángel dice, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que ha dicho acerca de mí. Esa también fue una manera en la cual reaccionó María. Primero se turbó, pero después dio una respuesta. Ella dio una respuesta. Y en la manera en la que dio esa respuesta, yo creo que nosotros también podemos aprender para vivir nuestra vida a la expectativa de la segunda venida, ¿no? Y ella dio una respuesta en absoluta humildad. Yo soy la sierva del Señor. Yo soy la sierva, su humilde sierva, dice concretamente el texto bíblico. Y la verdad es que esa humildad también creo que es para tomar nota, cogerla y apuntarla como una de esas actitudes que también deberíamos de tener hoy en día. No solo la oportunidad de conmovernos, de turbarnos con lo que Dios tenga para nosotros, sino también de responder con humildad a lo que Dios tenga para nosotros. Ella así lo dijo, soy tu humilde sierva. La verdad es que era difícil responder, porque aunque era una niña, sabía muy bien de la trascendencia de lo que el ángel le estaba diciendo. De hecho, en su breve conversación con el ángel ya se lo dijo, ya vio algunas cosas, ¿verdad? Yo soy virgen, ¿verdad? Y el ángel le tiene que hacer referencia a Elizabeth y de cómo había quedado embarazada, aunque se la consideraba estéril, para que pudiera ver que Dios, en su inmensidad, en su poder, en su capacidad de obrar de una manera impresionante, también obraría ante aquella circunstancia. Pero ella era consciente de los problemas, entre comillas, de todo lo que Dios le estaba pidiendo a través del ángel. Sin embargo, ella dijo, soy la sierva del Señor. Y más adelante lo repitió, soy la humilde sierva del Señor. La verdad es que es curioso cómo reaccionó María, una niña, entendedme, a nuestros ojos. ¿Os acordáis del profeta Jonás? ¿Os acordáis de él? Profeta con todas las letras de la palabra, y con todo el título. Si se pidiese un título universitario, pues él tendría el título de profeta oficial. Era profeta oficialmente hablando. Y recibió también un mensaje de Dios. Ve a Nínive a predicar. Sin embargo, todos conocéis la respuesta del profeta Jonás, ¿verdad? ¿Cuál fue? Yo voy a ir a Nínive. Yo me voy a Tarsis, es decir, dirección absolutamente contraria a donde estaba Nínive, ¿no? Siendo profeta, siendo una persona en teoría adulta, con conocimiento, sabiendo muy bien cuál era su ministerio delante de Dios, que es ser mensajero suyo, cuando Dios irrumpe en su vida y le dice lo que tiene que hacer, pues toma la dirección absolutamente opuesta. Todo lo contrario que María, ¿no? Un profeta con título, entendedme la expresión, un profeta con título prefiere irse en dirección contraria, mientras que una niña, una joven judía, con una situación complicadísima, dice, aquí está tu sierva. Y yo creo que nosotros deberíamos
también de aprender de la actitud de María, ¿no? Porque, como os decía, Dios también nos ha dado a nosotros una tarea que hacer. Igual que a María le estaba dando una cosa o a Jonás le estaba dando otras. A nosotros, como pueblo de Dios, aquí en Barcelona, Dios nos ha dicho que tenemos que ser sal y luz de muchas maneras, ¿verdad? Y sin embargo, somos humildes como para responder al Señor: aquí estamos, somos tus humildes siervos. Ella reaccionó así. Además, no solo reaccionó así, sino que lo consideró un privilegio, porque dice la palabra que se fijó en su humilde sierva. Y para ella era increíble, es decir, Dios se ha fijado en mí para que yo, una niña, sea la madre del Mesías. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! De hecho, por eso después canta con alabanza y su corazón está lleno de alegría, ¿verdad? ¡Qué privilegio! Sin embargo, yo no sé si era un privilegio o era un marrón. ¿Entendéis la expresión, verdad? ¿Era un privilegio o era un marrón? Para ella era un privilegio. Para la humilde sierva del Señor era un privilegio. Para Jonás fue un marrón. ¿Y qué es para nosotros la voluntad que Dios tiene para tu vida y para esta congregación? ¿Cómo reaccionamos ante lo que Dios tiene para nosotros? Lo primero es que nos pueda llegar a conmover, que nos pueda llegar a tocar su mensaje. Pero en el caso de que le hayamos escuchado y su mensaje nos haya tocado, ¿cómo le vamos a responder? Porque no sé vosotros, pero yo veo en mi propia vida y en muchos creyentes, en la iglesia que me toca a mí vivir, del siglo XXI, en el primer mundo, que para muchos cristianos poner las manos en el arado, cumplir con nuestro ministerio, ser fieles como iglesia, adorar al Señor cada primer día de la semana, dar de nuestro tiempo, dar de nuestro dinero, dar de los dones que el Señor nos ha dado. No sé si lo vivimos como un privilegio o lo vivimos como un marrón. Ya tenemos que ir otra vez a la iglesia. Es que hay un culto todos los domingos. Y encima el diezmo, y encima mi tiempo, y ahora me piden esto, y ahora me piden lo otro. ¿Con qué actitud estamos reaccionando ante el mensaje de Dios? ¿Cómo estamos esperando al Señor? ¿Consideramos un privilegio que Dios se haya fijado en nosotros como se fijó ese día en María para poder ser embajadores suyos en medio de este mundo? ¿O por el contrario es un enorme marrón? ¿Cómo vemos las cosas? A veces, como estamos en esa disyuntiva, ¿verdad? Estamos justo ahí en el punto medio, ¿no? A veces es un privilegio, a veces es un marrón. Vamos intentando bandear los días y las semanas de esta manera, ¿no? Como dice el Apocalipsis, ni frío ni caliente, ¿no? Vamos en la tibieza. Pero la verdad es que María reaccionó con absoluta humildad y con absoluta disponibilidad a lo que Dios le estaba pidiendo. Y yo creo que deberíamos de esperar al Señor con las manos en el arado, dejando que Él siga conmoviendo nuestros corazones, dejándonos conmover por su voluntad para cada uno de nosotros y para la Iglesia, y también dispuestos a responder: somos humildes siervos, y con alegría servirle. Y esto me lleva a la última cuestión que quería compartir con vosotros esta mañana: con alegría servirle, ¿no? Y es que María experimentó y expresó la gracia de Dios y lo hizo con alegría. Versículo 47 dice: «Cuánto mi espíritu se alegra en mi Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva, y ahora y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán benditas, pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí». Ella tenía esta perspectiva.
Para ella no era un marrón, era un privilegio. Dios se había fijado en ella para que le sirviera. Y así lo recibió. Pero además, precisamente por esa manera de recibirlo, su corazón estaba lleno de alegría. Y cuando habla con Elizabeth, cuando sale este canto de alabanza, expresa alegría. Y otra vez, a mí me hace pensar, porque yo muchas veces tengo que reconocer humildemente que cuando estoy trabajando para el Señor, cuando menos me descuido, estoy trabajando mucho, haciendo muchas cosas y se me ha olvidado la alegría, ¿no? Estoy a veces con el piloto automático y he perdido la alegría de servir al Señor. María tenía alegría y, como os digo, y no se os escapa, su situación no era nada fácil. La demanda que Dios le hacía no era nada fácil, como no es nada fácil la demanda que Dios nos hace hoy en día a cada uno de nosotros. Pero ella reaccionó con alegría. De hecho, ella misma califica al Señor y dice: Dios es mi Salvador. Dios es mi Salvador. Y es que cuando ella recibe el mensaje del ángel de parte de Dios, tiene muy claro que Dios es su Salvador. Y yo me pregunto si nosotros tenemos claro que Dios es nuestro Salvador, que Él ha derramado de su gracia para cubrir nuestros pecados, para cubrir nuestras faltas, para poder darnos una vida eterna. Dios es nuestro Salvador y Él está precisamente ahí dándonos la vida abundante y eterna. Por eso yo creo que no se nos debe de olvidar servir al Señor con alegría y servir desde la gracia. Es curioso porque Pedro habla de la multiforme gracia de Dios. Multiforme gracia de Dios. Y es que Dios nos hace llegar su gracia de muchas maneras. No solo a través de la salvación, sino que cada día nos hace llegar de su gracia para todas aquellas situaciones que vivimos. Y otra vez quiero preguntarte, como al principio, ¿este año Dios te ha hecho llegar de su gracia? ¿Dios te ha hecho llegar de su multiforme gracia? Seguro que hemos vivido muchas situaciones y pruebas. El mismo Pedro habla de que pasamos por diversas pruebas. Y en el mismo contexto donde está hablando de las diversas pruebas, habla de la multiforme gracia de Dios. Y es curioso porque parece que está diciendo: no importa cuáles sean las diversas pruebas que cada uno de nosotros estemos pasando, Dios tiene de su multiforme gracia para cubrir todas y cada una de esas circunstancias, ¿no? Por lo tanto, qué impresionante es nuestro Dios, porque derramó su gracia con mayúsculas para salvarnos, como María reconoce: Dios es mi Salvador, y además cada día sigue derramando de su gracia para poder ayudarnos en nuestro vivir, en nuestro diario vivir. Por lo tanto, si somos conscientes del inmenso privilegio y la inmensa fortuna que es ser partícipes de la gracia de Dios, ¿cómo se nos puede olvidar la alegría? Dios es nuestro Salvador. Él siempre está a nuestro lado. Él iba a ayudar a María a pasar por esa circunstancia complicadísima que tenía que pasar. Y nosotros somos conocedores de la historia, también de su final. Y Dios cumplió, y Dios derramó gracia sobre la vida de María. Él le puso un reto enorme, pero María se dejó conmover. María respondió y María confió en la gracia de Dios. Nadie le robó la alegría a la hora de responder con fidelidad al Señor. Yo creo que nosotros tampoco debemos de dejarnos robar la alegría a la hora de servir al Señor. Es complicado, sí. Antes Samuel nos compartía su experiencia. Sales a la calle y te puedes encontrar que te insulten, que te digan cualquier cosa. Es cierto, pasamos, mientras estamos aquí esperando al Señor y trabajando para Él, por problemas en la familia, pasamos por enfermedades, pasamos por valles de muerte, como diría el salmista, innumerables, ¿verdad? Pero la gracia de Dios nunca
nos falla. Él siempre está dispuesto a estar a nuestro lado. Por lo tanto, qué importante es agarrarse a su gracia y vivir con la alegría que debe de surgir en nuestros corazones cuando disfrutamos de esa gracia. Por lo tanto, en esta mañana os quería dejar 3 pequeños detalles, ¿verdad? Dios nos conmueve, te conmueve, te ha conmovido Dios este año. Dios espera una respuesta humilde y sincera de cada uno de nosotros, espera nuestra implicación. ¿Cómo has respondido tú a Dios durante este año? Ante sus demandas, ante lo que Dios os pide, a lo que Dios os pide como iglesia en Bonanova, ¿cómo habéis respondido al Señor? ¿Habéis respondido con humildad, con disponibilidad? ¿Os consideráis privilegiados porque Dios os ha llamado a servirles? Y por último, alegría. Caminar cada día con las manos en el arado, viviendo con las cosas que nos vienen a la vida, pero siempre con la alegría que produce saber que estamos viviendo en la gracia de Dios. Os quiero dejar, por lo tanto, esas 3 pequeñas maneras en las cuales María respondió, para que cada uno de nosotros también podamos valorar cómo podemos enfocar nuestra vida mientras estamos esperando la segunda venida de Jesús. Que el Señor os bendiga.